ni por ser simiente de Abraham son todos hijos. Ustedes recuerdan Juan 8, que leímos al comienzo de nuestro seminario. Jesús le dijo: yo sé que ustedes son simiente de ¿quién? De Abraham. Pero luego les dijo: ustedes en verdad no son simiente de Abraham. Ustedes son hijos de su padre, el diablo. ¿Por qué eran hijos del diablo y no simiente de Abraham? Porque si rechazaron a Cristo, Abraham se gozó de ver el día de Cristo. Los judíos trataban de matar a Cristo, lo cual significa que ellos no eran descendientes de Abraham, porque ellos no tenían ni los frutos ni el espíritu de Abraham. Es decir, ser hijo de Abraham es una relación espiritual, no literal. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Versículo 7. Ni por ser simiente de Abraham son todos hijos. Mas, ahora explica quiénes son los hijos. En Isaac te será llamada simiente. Quiere decir, no los que son hijos de la carne. ¿Qué quiere decir eso, hijos de la carne? Físicos, literales, de carne y sangre. No los que son hijos de la carne, estos son hijos de Dios, mas los que son hijos de ¿qué? De la promesa. ¿Cuál promesa? ¿Y qué prometió Dios a Abraham? Sí, pero ¿cuál era la promesa primordial que le dio? Recuerden, Gálatas 3:16 lo dice: a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a sus simientes como de muchos, sino a su simiente, la cual es Cristo. Es decir, las promesas fueron hechas ¿a quién? A Abraham. ¿Y a quién? A Cristo. Así que dice que no son los de la carne, es decir, los descendientes literales, que son hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa de la venida ¿de quién? Del Mesías, son contados en la generación. ¿Está claro? Ahora notemos, vamos un momentico a 2 de Corintios 1:20. Vamos a ver en quién se cumplen todas las promesas. ¿Será que alguna promesa que Dios le hizo a Abraham y a su simiente se puede cumplir sin Cristo? Entonces yo les pregunto, lo que pasó en 1948, cuando se estableció el Estado de Israel, ¿es el cumplimiento de una promesa de Dios de restaurar a Israel? No, señor. Porque fuera de Cristo no se puede cumplir ninguna promesa. Noten lo que dice 2 de Corintios 1, y vamos a leer el versículo 19 y 20. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que por nosotros ha sido entre vosotros predicado, por mí y Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Ahora escuchen bien. Porque todas las promesas de Dios son en él, sí, y en él, amén, por nosotros a la gloria de Dios. ¿En quién son las promesas sí? ¿En quién son las promesas amén? ¿Cuántas de las promesas? Incluyendo las promesas de la tierra, de la bendición sobre todas las naciones, de una muchedumbre sin número, dominio sobre los enemigos. Dice, porque todas las promesas de Dios son en él sí. ¿En quién sí? Entonces yo les pregunto, en 1948, ¿una de las promesas de Dios fue sí? ¿Por qué no? Porque en 1948 la nación judía todavía estaba rechazando al que hace que todas las promesas sean sí. ¿Está claro? Ahora notemos algunos versículos más sobre quién toma el lugar del Israel antiguo. Vamos a Filipenses 3. Filipenses 3 y el versículo 2 y 3. Filipenses 3, 2 y 3. Fíjense qué tremendo esto.
Guardaos de los perros. ¿Quiénes son los perros? Cuando en Apocalipsis dice que los perros no van a entrar al reino de los cielos, a la santa ciudad. Pobrecitos los perritos. Entonces en el cielo no va a haber perritos. ¿A quiénes se referían los judíos como perros? A los gentiles. Ya lo leímos, ¿verdad? Mateo 15. Es decir, que los perros son los gentiles, los incircuncisos, los que están más allá de las promesas del pacto. Ahora note lo que dice Pablo. ¿Quiénes son en verdad los perros? Guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros. Guardaos del cortamiento. Porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Quiénes confiaban en la carne? Saulo de Tarso era de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, conforme a la ley, irreprensible, se jactaba, fariseo de fariseos. ¿Cómo lo consideraba Dios antes de su conversión? Perro. Y yo sé que esa es una declaración fuerte, pero es lo que dice la Biblia. ¿Quiénes son los perros? Los que se jactan ¿de qué? De sus obras. Los que tienen confianza ¿en qué? En la carne. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Dios? ¿Quiénes son los verdaderos circuncisos? Los que en espíritu sirven a Dios. ¿Y el Espíritu Santo es el espíritu de quién? De Cristo. ¿Puede usted recibir el Espíritu Santo sin recibir a Cristo? No, porque el Espíritu Santo se recibe en el bautismo, y el bautismo es sepultura con Cristo. ¿Están viendo cómo estas personas desvían completamente el significado de las profecías? Y las hacen centradas en Israel en vez de centradas en Cristo. ¿Cuántos están entendiendo esto? ¿Es importante? Sí, porque la mayoría de las iglesias protestantes creen esta herejía que puse en el pizarrón el primer día. Ahora vamos a otro pasaje, Gálatas 3. Gálatas 3, 7 al 9. Gálatas 3, 7 al 9. Noten lo que dice. Sabéis, por tanto, que los que son de fe, ¿fe en quién? Lean el contexto. Los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Los judíos literales. Ya Jesús ha dicho en Juan 8 que ellos son hijos del diablo. Y escuchen bien lo que voy a decir. Quiero dejar esto muy en claro. Dios ama a los judíos. Dios los ama. Pero eso no hace que la nación judía todavía sea la nación escogida de Dios. ¿Entiende lo que estoy diciendo? No somos antisemíticos ni antijudíos cuando hablamos así. Sencillamente decimos que no solo judíos, sino cualquiera que no acepta a Cristo es un perro, según la definición bíblica. Pero la nación judía ya no es la nación escogida, porque han rechazado al unigénito Hijo de Dios y no tienen fe en el Mesías. Ahora, la nación escogida de Dios es la iglesia, porque han aceptado a Cristo. Y como la iglesia es mundial, todas las profecías se cumplirán a nivel mundial. ¿Es muy complicado eso? Sencillo. Ahora, si Israel es mundial, Babilonia también debe ser ¿qué? Mundial. Y como el Éufrates es el río de Babilonia, el Éufrates debe ser, y el rey del norte debe ser un sistema, y el rey del sur debe ser un sistema. De repente se abre el panorama. Hermano, no queremos dedicar mucho tiempo a preguntas porque tenemos que cubrir el material, pero está bien. O se convierten al Señor o se condenan como todos los que no
aceptan al Señor. Así de sencillo es. No hay que pensar en ellos más como el pueblo escogido. Nunca más serán el pueblo escogido. Se salvarán individuos de Israel, sí. Como individuos de los hindúes, los budistas, cualquier otro pueblo. Pero ya no son el pueblo escogido de Dios. Ya hablamos del rechazo de Israel, ¿verdad? Ya leímos muchos versículos. Ahora, noten lo que dice el versículo 7. Sabéis, por tanto, que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Y viendo antes la Escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Ahora escuchen el versículo 9. Luego, los de la fe son benditos con el creyente Abraham. Es decir, ¿Abraham fue creyente, sí o no? ¿En qué creyó? Abraham vio mi día y se gozó. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Pues los que creen lo que creyó Abraham. ¿Entienden? Los que tienen fe en Cristo. Son hijos de Abraham porque tienen la misma fe que tuvo Abraham. Es decir, que ser hijo de Abraham no tiene que ver con la sangre que llevo, ni la nacionalidad que tengo, ni dónde vivo. Tiene que ver con mi relación con Cristo. Si soy de Cristo, soy descendiente de Abraham, porque Abraham vio el día de Cristo y lo aceptó. Si yo acepto a Cristo, tengo la misma fe que Abraham. Y como la nación judía no tiene esa fe, no son hijos de Abraham. ¿Cuántos entienden lo que estamos diciendo? Ahora, noten lo que dice, y hay tantos textos. Vamos a Efesios. Efesios 3, 5 y 6. Efesios 3, 5 y 6. Escuchen bien. El cual misterio, este es el misterio del Evangelio, de la dispensación de la gracia, el cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Que los gentiles, ahora escuchen bien, que los gentiles sean juntamente ¿qué? ¿Qué significa esa palabra juntamente? ¿Unidos con quién? Con los judíos. Ya lo vamos a ver. Que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Qué tremendo versículo. Partícipes. ¿Qué son los gentiles? ¿Coherederos con quién? Con los judíos. ¿Incorporados? ¿Sí o no? ¿Consortes o copartícipes? ¿Sí o no? ¿A través de qué? De su promesa en Cristo. Fíjense, en Cristo. ¿Qué es lo que los hace juntamente herederos? ¿Que están en quién? En Cristo. ¿Por el qué? Por el Evangelio. Ahora, tenemos que leer en conjunto con esto Romanos 8, 16 y 17. Romanos 8, 16 y 17. Noten lo que dice. Y vamos a empezar leyendo en el versículo 13 al 17. Dice: porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. ¿Quiénes vivían conforme a la carne? Los judíos. Jesús le dijo a Nicodemo: lo que es nacido de carne, carne es. Pero tú tienes que nacer ¿de qué? Del Espíritu. Porque si viviereis conforme a la carne, ¿qué? Moriréis. Mas, si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Ahora escuchen. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. La nación literal judía, ¿son hijos de Dios? Por creación, sí. ¿Son hijos de Dios por adopción y redención? No.
al menos que hagan algo. Dice aquí que los que son guiados del Espíritu, ¿el Espíritu de quién? El Espíritu de Dios también se llama, ¿qué cosa? El Espíritu de Cristo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el Espíritu de ¿qué? De servidumbre. ¿Qué dijo Jesús en Juan 8? Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Si aceptan al Hijo, serán verdaderamente ¿qué? Libres. Jesús estaba diciendo, ustedes son esclavos porque no aceptan ¿a quién? A Cristo. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Ahora, ¿cómo recibieron el espíritu de adopción? Versículos 16 y 17. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos ¿de quién? De Cristo. Si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué nos da derecho a la herencia? Debe preguntarle, ¿yo puedo heredar yo porque pertenezco a cierta nación o a cierto pueblo o tengo cierta sangre? Escuchen bien lo que voy a decir. La única manera que yo puedo llegar a ser hijo de Dios es llegando a ser hermano de Cristo. Déjeme describirlo para que registre lo que estoy diciendo. ¿Jesús es el Hijo de Dios? ¿Sí? Cuando yo no he aceptado a Cristo, ¿qué soy? Hijo de ira, hijo del diablo. Ahora, ¿yo puedo ir directamente a Dios? ¿Yo puedo llegar a ser hijo de Dios directamente? No. ¿Qué tengo que hacer? Me tengo que unir con Cristo y llegar a ser hermano de Cristo. Y entonces, como soy hermano de Cristo, los dos somos hijos de Dios. Es decir, que solo los que se unen a Jesús son hijos de Dios. Por eso dice en Hebreos 2, que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Qué lindo. Es decir, que la nación judía literal que rechaza a Cristo no son hermanos de Cristo y por lo tanto no son hijos de Dios por redención. Y la gente se alarma cuando uno dice eso, que yo no soy hijo de Dios y no he aceptado a Cristo. Y les digo exactamente lo que enseña la Biblia. Así que venga Cristo. Usted no se puede salvar sin Cristo y no puede heredar sin Cristo, porque las promesas fueron hechas a Cristo. Y cuando yo me uno a Él, las promesas son mías también. Ahora vamos a otros textos, rapidito. Gálatas 3. ¿Le está quedando claro? Gálatas 3, 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado en el madero. Ahora, ¿por qué tomó Jesús la maldición? Fíjense, para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. ¿Para quién es la bendición de Abraham? ¿Solo para los judíos? Para los gentiles. Para los gentiles, dice aquí. Y para los judíos también, ¿verdad? Ahora, al final del tema de hoy vamos a hablar del árbol de Romanos 9. Un árbol muy interesante. Pero dejémoslo para después. Pues si me meto ahora no terminamos los versículos. Vamos a leer 2 o 3 versículos más. Vamos a buscar el capítulo 13 de Hechos. Ya lo leímos, pero ahora quiero añadir un detalle. Hechos 13 y el versículo 45 al 47. Y no pierdan ustedes lo que voy a decir. Porque escuchen lo que voy a decir ahora.
muchos de los versículos del Antiguo Testamento que se le aplicaban a los judíos, en el Nuevo Testamento se le aplican a los gentiles. Y este es un caso. Es decir, el plan que tenía Dios para los judíos, cuando cita el versículo, era el plan original para los judíos, pero en el Nuevo Testamento se presenta como el plan, ya no para los judíos, sino para los gentiles. Es decir, que los gentiles, al aceptar a Cristo, llegaron a ser judíos, verdaderos judíos. Noten lo que dice Hechos 13, y el versículo 45 al 47, 13:45. Mas los judíos, visto el gentío, llenáronse de celo, y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron: a vosotros a la verdad era menester que os hablase la palabra de Dios. Mas pues que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Y ahora escuchen de dónde viene esta cita. De Isaías 49:6. ¿Y a quién le habló Dios por primera vez? Isaías 49:6, de que ese era el plan de que ellos fueran la luz de todas las gentes, a los judíos. Pero ¿a quién se le aplica ahora? A los gentiles. Noten el versículo 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, para que sea salvación hasta lo postrero de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Es decir, que el plan de Dios para el Israel literal ha cambiado, y ahora es para el Israel espiritual. Ahora, ¿las promesas de Dios fracasan? No. ¿Por qué creen ustedes que Cristo escogió 12 apóstoles? ¿Por qué escogió 12 apóstoles? ¿Qué indica 12 apóstoles? ¿Qué les hace pensar 12 apóstoles? El número 12. 12 tribus. Es decir, Jesús escogió 12 apóstoles, que son el fundamento de la iglesia cristiana, para indicar de que ellos son la legítima continuación ¿de qué? Del Israel del Antiguo Testamento. ¿Me entienden? Por eso escogió 12. Y si alguno cree que es coincidencia de que Cristo escogió 12, ¿recuerdan cuando Judas apostató? Los discípulos se reunieron y dijeron: hay que tener 12. Y nombraron el sucesor de Judas. Es decir, al elegir los 12 apóstoles, Jesús estaba diciendo: ahora yo voy a continuar el Israel antiguo, pero ahora no es el Israel literal, sino va a ser mi iglesia. ¿Cómo? Sí, también se perdió uno, Dan, la serpiente, traicionero como una serpiente. Y no voy a entrar ahora en esto, pero Dan y Judas ocupan el mismo lugar, si uno mira con cuidado en las listas, el mismo lugar, y los dos se pierden y alguien los sucede en su lugar. Ahora vamos a ir un momentico, les voy a dar un versículo para que ustedes lo busquen, de otro ejemplo, a donde un versículo que en el Antiguo Testamento se le aplicaba al Israel literal, ahora se aplica al Israel espiritual. Hechos 15, 14 al 18, estúdienlo en relación con Amós 9, 11 y 12. Hechos 15, 14 al 18, conéctenlo con Amós 9, 11 y 12. Vamos a leer un último pasaje, que es el que tenemos, tal vez dos más. Efesios 2. Efesios 2, y luego vamos a resumir y sintetizar lo que estamos analizando. Efesios 2, y el versículo 11 al 22. Y yo no sé, esto no puede estar más claro. Yo no sé cómo la Biblia puede hablar más claro que lo que vamos a leer ahora. De que los judíos y los gentiles son uno. Que ya no hay dos planes. Que solo hay un plan. Los que se unen a Jesús.
Fíjense lo que dice Efesios 2:11. En él digo, en quien... este es el capítulo 1. Efesios, el capítulo 2:11. Dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles, ¿a quiénes está escribiendo? A los gentiles. Dice, los gentiles en la carne, que erais llamados incircuncisión, por la que se llama circuncisión. Es decir, que los judíos llamaban a los gentiles, ¿qué? Incircuncisos. La circuncisión hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Cuál era el problema de los gentiles? Estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno. ¿Cuáles son los ambos? De los circuncisos y los incircuncisos. ¿Hizo cuántos? Uno. Juan 10:16. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también conviene atraer. Y habrá 2 pastores y 2 rebaños. ¿Qué dice Jesús? Habrá un pastor y un rebaño de las ovejas de este redil y del otro. Ahora, en el Antiguo Testamento había 2 rediles, pero ahora solo hay uno. Pero lo que pasa es que esta gente que interpreta la Biblia así, ellos pasan por alto el Nuevo Testamento. Ellos saltan de las profecías del Antiguo Testamento a la crisis final y pasan por alto el Nuevo Testamento. Cuando usted hace eso, entonces ellos dicen, los 2 pueblos allá son también 2 pueblos allá. Pero si ustedes ignoran el Nuevo Testamento, están botando la llave que abre el significado de las profecías, que son en Cristo. Dice el versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Quién hizo la pared de separación? Dios. ¿Ustedes creen que Dios quería que los judíos, que los gentiles se salvaran también? ¿Para qué Dios llamó a la nación judía? ¿Recuerdan que lo leímos? Para que se excluyeran como un pueblo favorito, especial, el clic de Dios. ¡No! Todas las naciones esperan preparadas para recibir al Mesías. Pero ellos pusieron una pared. Y escuchen bien. Los que tienen el método dispensacionalista de interpretar, conservan la pared. Cuando dice claramente que la pared ha sido ¿qué? Derribada. Vamos a leerlo. Versículo 15. Derrimiendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos en orden a ritos. ¿Para qué era la ley ritual? Para apuntar a todos ¿a quién? A Cristo. ¿Y qué hicieron los judíos con esa ley? Se encerraron en sí mismos y se volvieron exclusivistas y conservaron eso para sí. Y dice, para edificar en sí mismo los 2 en un nuevo hombre, haciendo la paz y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Quiénes son los que estaban cerca? Los judíos. ¿Quiénes estaban lejos? Los gentiles. ¿Anunció la paz a quiénes? A los 2. Que por Él, ahora escuchen esto, que por Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. No hay 2 pueblos y 2 planes. Hay un pueblo y un plan, y es a través de la cruz de Jesús. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos,
sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Son judíos, es lo que está diciendo Pablo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Dónde está la clave en todo este pasaje? Jesús, en el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. ¿Qué es el templo hoy? Según esos últimos 3 versículos de Efesios 2, ¿qué es el templo? Dígalo más duro. El mundo, pero mencionó una palabra, la iglesia. Leámoslo de nuevo. La iglesia hoy el templo hoy es espiritual, ¿sí o no? ¿Hay que ofrecer sacrificios espirituales? ¿Hay un sacerdocio espiritual? ¿Sí o no? ¿El templo es espiritual? ¿A dónde está el templo? En todo el mundo. Vamos a leerlo, versículo 19. Edificados. ¿Qué significa esa palabra edificados? ¿Tiene que ver con qué? Con construcción. Edificados sobre el fundamento. Ah, un edificio tiene un fundamento. ¿Y cuál es el fundamento? ¿Piedras? No. El fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, que este es un templo que tiene personas como fundamentos. No son fundamentos literales. Apóstoles y profetas, la piedra principal del ángulo Cristo. La piedra que los edificadores rechazaron ha sido hecha la piedra principal del ángulo. Se refiere a la construcción del templo de Salomón. Pero ahora el templo es ¿qué? La iglesia. Entonces cuando el libro de Apocalipsis dice que los impíos, y Daniel 11, dice que los impíos van a venir para tratar de destruir el templo y que el anticristo se va a sentar en el templo, quiere decir entonces que se va a sentar en un templo reconstruido allá en el monte de Sión en Palestina. ¿A dónde se va a sentar? Si el templo es la iglesia y la iglesia está en todo el mundo, ¿a dónde se va a sentar el anticristo? En la iglesia. ¿Están entendiendo? ¿Sí? Es decir, que toda la idea de que las profecías se van a realizar con un templo en Jerusalén es falso. Porque Cristo no está en ningún templo en Jerusalén, está en la iglesia, y la iglesia está en todo el mundo. Es decir, que las profecías se van a cumplir mundialmente. Cuando los apóstatas, Babilonia, en todo el mundo, va a venir contra el templo espiritual de Dios en todo el mundo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Ya no vendrán a adorar a un monte, sino donde quiera que adoren en espíritu y verdad, ahí está el templo. ¿Cuántos entienden lo que estamos diciendo? Tiene repercusiones profundas esto en la interpretación profética. Ahora, sigue diciendo, versículo 21, ya hablamos de los fundamentos y la piedra principal. Dice, en el cual, o sea, en Cristo, compaginado todo el ¿qué? El edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Qué es el templo entonces? El templo es la iglesia. ¿Y dónde está la iglesia? Entonces el templo es mundial. No necesita mucha inteligencia para saber eso. Ahora vamos a 1 de Pedro 2. Para que ustedes vean, 1 de Pedro es escrito a gentiles. 1 de Pedro, el capítulo 2. Y vamos a ver qué es el templo hoy. 1 de Pedro 2. Y vamos a leer empezando en el versículo 4. 1 de Pedro 2 y el versículo 4. Dice, al cual, cuando dice al cual se está refiriendo a Jesús, al cual allegándoos
piedra viva, ¿alguna conexión con Efesios 2? ¿Sí? ¿Quién era la piedra principal del ángulo en Efesios 2? Cristo. Al cual allegándoos piedra viva. Es que esta no es una piedra común y corriente, es una piedra viva, es una piedra simbólica. Reprobada cierto por los hombres, empero elegida de Dios preciosa. Y ahora escuchen el versículo 5. Cristo es la piedra principal, los apóstoles y los profetas son el fundamento, ¿y quiénes somos nosotros? Fíjense, vosotros también, como piedras vivas, es decir que el templo es la iglesia y las piedras del templo son ¿quiénes? Los fieles que están edificados ¿sobre quién? Sobre el fundamento y sobre Cristo. ¿Están entendiendo? Los judíos están edificados, la nación judía está edificada sobre Cristo. Entonces no son el templo. Entonces las profecías no se van a cumplir con ellos porque los enemigos van a venir contra el templo. Y como el templo judío no es donde está Cristo, entonces van a venir contra la iglesia que está unida con Cristo. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados en una casa espiritual. ¿Qué es la casa espiritual? Cuando la Biblia habla de la casa espiritual, ¿de qué está hablando? Vamos a ver que el mismo apóstol Pablo en el Nuevo Testamento nos explique, porque esta es la misma terminología de Efesios que leímos. Vamos a leer 1 de Timoteo 3:15 para ver qué es la casa de Dios. Porque dice que vamos a ser edificados una casa espiritual. Ahora, ¿qué es esa casa? 1 de Timoteo 3, debe ser, sí, 1 de Timoteo 3:15, estaba en segunda. 1 de Timoteo 3 y el versículo 15 dice: y si no fuere tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. ¿Qué es la casa de Dios? ¿Qué es lo que está construyendo Cristo entonces? ¿Cuál es la piedra angular de la iglesia? La iglesia católica dice que es el Papa. Y en lugar de los apóstoles y los profetas pone la tradición. Y en lugar del Espíritu Santo en el templo, pone también al Papa. Jesús dijo, fíjense cómo hace el papado. Cristo dijo, yo me voy física y literalmente al cielo y les voy a dejar mi representante espiritual, el Espíritu Santo en la tierra. El Papa dice, no, el líder visible está en la tierra y el invisible está en el cielo. La cabeza visible de la iglesia está en el cielo y la invisible está en la tierra. Pero el papado lo cambia y dice, no, el líder visible está en la tierra y el invisible está en el cielo. Es decir, que cuando el Papa se sienta en el templo de Dios, que es la iglesia, haciéndose parecer Dios, está usurpando la posición del Espíritu Santo. Y eso es el pecado que no tiene perdón. Blasfemia. Por eso dice que el papado dice que la bestia habla blasfemias. El cuerno pequeño habla blasfemias, porque procura, déjenme decirles, si el Papa es Dios en el templo, entonces el Papa debe ser el Espíritu Santo, porque ese fue el que mandó Cristo. Muy serio este asunto. Es decir, que no busquemos un anticristo que se siente allá en el templo de Israel. El problema con las iglesias es que todo el mundo está mirando allá. Palestina, Saddam Hussein. Todos los ojos están allá. Y mientras tanto, el que está sentado en el templo, como el anticristo, crece y ni se dan cuenta. El diablo es un experto en apuntar los ojos a donde el conflicto no es. ¿Sí o no? Ahora, no tenemos tiempo de estudiar segunda de Tesalonicenses 2. El que se sienta en el templo de Dios haciéndose parecer Dios. Pero déjenme mencionarles nada más un detalle. Se le llama el hijo de perdición. ¿Sí?
¿Quién es el único otro en la Biblia que se le llamó el hijo de perdición? Judas. Es decir, que el anticristo va a ser como Judas. Judas era uno que atacaba a Cristo de afuera, o era del círculo predilecto. Hasta última hora tenía engañado a todo el mundo. Los mismos discípulos. Sí, Señor. ¿Y cómo entregó a Jesús? Y no solo eso, sino que la sierva de Dios dice que en la última cena se sentó al lado izquierdo de Jesús y Juan en el lado derecho. Eso es lo mismo que los corderos y los cabritos. La diestra es el lado del favor de Dios, mientras que la siniestra es el lado del desfavor de Dios. Es que la misma palabra siniestra, de ahí viene la palabra en inglés sinister, siniestro, algo malo, negativo, misterioso, maligno. ¿Sí? El maligno se sentó al lado izquierdo de Jesús, mientras que Juan, el discípulo amado, al lado derecho. Yo tengo un tema donde comparo a Judas con el papado, igualito. Increíble, porque a los dos se le llama el hijo de perdición. Los dos son codiciosos, los dos son buenos administradores, los dos quieren un reino terrenal en vez del reino espiritual de Cristo, y podríamos continuar. Los dos son del círculo amado, los dos se levantan de adentro del sistema, los dos engañan a todo el mundo, porque los discípulos pensaban que Judas era la mayor bendición que había llegado a los discípulos. Y escuchen, aún cuando Judas salió del aposento alto, los discípulos todavía no entendían que él era el que iba a entregar a Jesús. Ellos creían que Jesús lo había mandado a hacer un mandado. No fue sino hasta después, cuando lo vieron ahí, cuando fueron caminando el Vía Crucis, que lo encontraron ahí en el suelo todo reventado y los perros comiéndoselo, porque se suicidó. Y escuchen bien, al final de la historia va a haber un suicidio masivo en la batalla de Armagedón. Bueno, no digamos más de eso. Vamos otra vez, 1 Pedro 2. Versículo 5, vosotros también como piedras espirituales, piedras vivas, sed edificados una casa espiritual, un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios ¿qué? ¿Tienen que restaurarse los sacrificios literales? No, ahora los sacrificios son ¿qué? Espirituales, agradables a Dios por Jesucristo. Fíjense, siempre es por Jesucristo, en Jesucristo. Él es toda la razón de la existencia de Israel. Y si Israel lo rechaza, no tiene razón de existir como pueblo especial de Dios. Ahora, yo no estoy diciendo que la nación de Israel no tiene derecho a existir políticamente. No estamos hablando de política. No estamos hablando si tiene derecho o no tiene derecho de existir. Aunque en realidad para establecer la nación de Israel se le hizo una injusticia a los que ahora son los palestinos, porque ellos quedaron sin patria. Los expatriaron y no tienen dónde irse. Así que me parece políticamente una injusticia también. Pero esa es mi opinión. Eso nada tiene que ver con profecías, ni con espiritual, ni nada de eso. Sencillamente hablando políticamente. Versículo 6. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí yo pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. ¿Cuál es la clave para pertenecer al templo? Aceptar la piedra preciosa. No es ser descendiente de Abraham, ni tener sangre de Abraham en tus venas, ni vivir allá en Israel, como los davidianos. ¿Saben que los davidianos, por ahí en los años 50, se fueron por allá y que tenían que irse a Hueco?
Y luego todos iban a Israel porque de allá iban a ser trasladados. Y los davidianos se desbandaron. En los años 60 los líderes dijeron: nuestro sistema, nuestra organización ha sido un engaño, clausuremos esto. Y luego me sorprendió hace unos pocos años cuando en la ciudad de Perth Amboy, en New Jersey, hubo un brote de davidianos, porque yo pensaba que los davidianos habían desaparecido. Y una noche fui allá, porque había algunos miembros que estaban mareados, fui allá a la casa de una hermana en Perth Amboy para hablar con los davidianos. Y estuvimos hasta las 3 de la mañana hablando allá. Y cuando yo les dije: mire, ustedes no saben que el sistema de ustedes fue clausurado por sus propios líderes. Ellos dijeron: sí, pero es que la profecía de Apocalipsis 10 dice que iba a haber un gran chasco y que luego, después del chasco, íbamos a tener que profetizar otra vez. ¿Cómo les parece? Yo he tenido batallas con davidianos por montones. Pastoreé una iglesia, bueno, hablemos de eso otro día. No, porque es que el tiempo, tengo que hacer un resumen. Después, si quieren, individualmente se lo cuento. De un huequito que hubo que poner en la puerta de la iglesia. Porque venían, bueno. Ya, ¿para qué? Ya se los cuento, ¿verdad? Yo pastoreé una iglesia en Wyoming, a donde había un huequito en la puerta, como una ventanita. Y primera vez en mi vida que yo he visto una puerta de una iglesia que tiene una ventanita, como para ver quién llega. Y le pregunté a los hermanos, les dije: bueno, ¿y esa ventanita qué es? Y dicen: bueno, es que nosotros hace algunos años acá teníamos problemas terribles con los davidianos, que ellos venían a la iglesia el sábado en la mañana y se forzaban dentro de la iglesia a repartirle a los miembros literatura, a causar desorden y a tratar de predicar mientras el pastor estaba predicando. Entonces nosotros le pusimos una ventanita a la puerta y poníamos al anciano en la mañana allí a mirar por la ventanita. Y cuando él veía venir a un miembro, abría la puerta y lo dejaba entrar. Y cuando veía a los davidianos, le mantenía la puerta trancada. Y eso es interesante, los davidianos trabajan con los de adentro, no con los de afuera. Esa es una característica de un movimiento subversivo. Trabajan con los de adentro y no los de afuera. El Señor Jesucristo nos mandó a trabajar con los de afuera. ¿Sí, hermana? ¿Cómo saben que son ellos? ¿Cómo saben que vienen a visitarlos los mormones? De la misma manera. Generalmente van bien vestidos, los que yo conozco por lo menos, van bien vestidos. Generalmente llegan, y ustedes pueden darse cuenta por los comentarios que hacen, de que en la escuela sabática, la lección de la escuela sabática, uno se da cuenta, porque en la iglesia de Trenton, donde yo era miembro antes de irme a Texas, también llegaban unos davidianos. Y uno se da cuenta por los comentarios. Ahora, yo nunca encontré que ellos disrumpen el servicio. En la lección de escuela sabática sí hablan. Pero nunca he visto en tiempos modernos que ellos disrumpan la discusión. ¿Qué es de común? En su fundamento nada. Ellos pretenden guardar el sábado y creen los muertos como nosotros y algunas otras cosas. Pero cuando uno va a la raíz, uno se da cuenta que no hay ningún terreno común. Pero ya el pastor Gambetta le va a hablar de los davidianos. Así que no voy a robarle su munición. Ok, ahora, terminemos con esto. Versículo 8. Y piedra de tropiezo y roca de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron ordenados. Y ahora viene el versículo de Éxodo 19, 5 y 6, a donde Dios incorporó a Israel como su pueblo especial en el monte Sinaí. Solo que aquí no se le aplica al Israel literal, sino a la iglesia. El plan ha cambiado. Noten el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido. Está hablando a los gentiles. Es decir, la promesa que hizo a Israel ahora es ¿de quién? De la iglesia. Vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y vosotros, para que se den cuenta que está hablando a los gentiles, y vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. No tenemos tiempo de hacerlo, pero miren ustedes que en este pasaje hay varias citas del Antiguo Testamento. Analícenlas. Está, por ejemplo, las siguientes citas: Oseas 1:10, Oseas 2:23, Éxodo 19:5 y 6, Isaías 28:16 y el Salmo 118:22. Todas esas citas se aplicaban originalmente a Israel, pero en 1 de Pedro 2 se le aplican a la iglesia. Es decir, que el Israel de Dios hoy es ¿quién? Es la iglesia. Ahora vamos a resumir. Y nada más voy a referirme a los versículos porque tenemos 5 minutos. Algunos van a conseguir los cassettes y van a tener los versículos para que ustedes los analicen. ¿Cuántos rebaños tiene Jesús? 1. Juan 10:16 y Juan 11:51 y 52. Yo tengo que leer ese texto. Juan 11:51 y 52. Todavía no veo ninguna tijera por ahí, así que... Pero ahí está el profesor Suárez, lo estoy viendo. Lo estoy viendo. ¿Cierto que habla bueno el profesor Suárez? ¿Sí? ¿Han aprendido mucho? Sí, y de una forma muy amena, muy agradable, muy chistosa. Fíjense, ay, ni para qué hablé. Me quedan 5 minutos. Bueno, rapidito, versículo 51. Cuando Caifás dijo, es necesario que un hombre muera y que no se pierda toda la nación, dice el versículo 51, mas esto no lo dijo de sí mismo, sino que como era el sumo pontífice de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por aquella nación, mas también para que juntase en uno los hijos de Dios que estaban derramados. ¿Cuántos rebaños tiene Dios? 1. ¿Cuántos Israeles tiene Dios? Si vosotros sois de Cristo, simiente de Abraham sois. ¿Cuántas simientes de Abraham hay? 1, que es Cristo. ¿Y cómo llegó a ser yo esa simiente? Uniéndome a Cristo. Hay un solo Israel. Y no se define ni biológicamente, ni geográficamente, ni étnicamente, sino por mi relación con Jesús. ¿Cuántos cuerpos tiene Cristo? Los que dicen que Dios tiene 2 cuerpos, Israel y la iglesia, están diciendo que el Señor Jesucristo es una cabeza con 2 cuerpos, y eso es un monstruo. ¿Sí o no? Dios tiene un cuerpo, Cristo tiene un cuerpo, lo leímos en Efesios 2. De los 2 hizo ¿qué? Un solo cuerpo. Y según 1 Corintios 12:13, ese cuerpo es la iglesia. ¿Cuántas ciudades tiene Dios? Una ciudad, la celestial. Y Dios, para enfatizar de que se compone de todos los redimidos del Antiguo y el Nuevo Testamento, le puso a los fundamentos los nombres de los apóstoles y a las puertas los nombres de las tribus. Una ciudad del un Israel. ¿Cuántas esposas tiene Cristo? Pero lo que enseñan ellos es que tiene 2 pueblos, tiene 2 esposas. Entonces Dios es polígame espiritual. Pero mi Biblia me dice que Dios tiene una esposa. Apocalipsis 12:1 habla de la iglesia en todas las épocas, y es una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies. Una sola mujer. Y Apocalipsis 19:7 y 8 repite eso. Una sola mujer tiene Cristo. ¿Cuántos árboles representan al pueblo verdadero de Dios?
En Romanos 9, ¿cuántos árboles hay? Hay uno. Ahora, ¿qué pasa con las ramas naturales del árbol? ¿Quiénes son las ramas naturales? Los judíos. ¿Qué se hace con esas ramas? ¿Por qué se cortan? Porque no aceptan ¿a quién? A Cristo. En lugar de esas ramas, ¿cuáles ramas se injertan? Ramas silvestres. ¿Y quiénes son esos? Los gentiles. ¿Por qué los gentiles son injertados y las ramas naturales cortadas? Porque ellos sí aceptan a Cristo. Sin embargo, dice Romanos 9, que si los gentiles rechazan a Cristo, serán también cortados. Y si las ramas naturales que fueron cortadas se arrepienten, serán reinjertadas. ¿Cuántos árboles hay? Uno, compuesto de judíos, ramas naturales y de gentiles injertados. ¿Cuántos templos tiene Dios? Efesios 2, 18 al 22 dice, un templo santo en el Señor. ¿Cuántos himnos cantarán los redimidos? El cántico de Moisés y del Cordero. ¿Cuántos padres hay? Uno. Es decir, y concluyo con esto, Dios tiene un rebaño, un Israel, un cuerpo, una ciudad, una esposa, un árbol, un templo, un himno y un padre. Entonces todo este sistema de que Israel es un pueblo y la iglesia es otro pueblo y un paréntesis, es falso a la luz del Nuevo Testamento. Las profecías se cumplirán no con el Israel literal, sino que se cumplirán mundialmente con el Israel espiritual de Dios, la iglesia. Si nosotros somos de Cristo, somos judíos, somos verdaderos israelitas. Si no estamos unidos con Cristo, no importa de qué nación seamos, no somos judíos. Ahora, ¿qué repercusiones tiene esto? Muy sencillo. El templo es mundial, Babilonia es mundial, Israel es mundial, Jerusalén es mundial, el Éufrates es mundial, la ramera es mundial, el rey del norte es mundial, el rey del sur es mundial, y todos son simbólicos espirituales. Es decir, que las profecías hay que entenderlas mundialmente y espiritualmente. No allá en Israel. Quiten sus ojos de allá, que allá no está pasando nada profético. Lo que está pasando proféticamente es mundial en el templo espiritual de Dios.
Padre Celestial, te damos gracias porque nos has revelado la llave que abre las profecías de que tu Israel es espiritual y mundial. Y las profecías no se cumplirán con el Israel literal, sino con el Israel espiritual a nivel mundial. Ayúdanos a estar listos, Señor, y ayúdanos para que podamos ayudar a otros que están en este engaño, para que ellos puedan tener la verdadera esperanza. Cristo Jesús, te lo pedimos en su nombre. Amén.